¿Qué tal, compañeros? En el vídeo de hoy vamos a ver algo bastante importante, que es saber interpretar adecuadamente el reporte de calidad que nos da UFODM. Es la única manera que tendremos de saber si las cosas se han ido haciendo bien y la fiabilidad que puede tener pues nuestro trabajo. Y lo primero que vemos que nos da es la fecha en la que se ha procesado, ¿no? Se ha empezado a procesar pues el 4 de abril a las 9 de la mañana. Luego, el siguiente punto que nos da es el área medida. Esta área medida no se corresponde con lo que es la ortofoto, con lo que son los modelos digitales de terreno, sino que esto viene siendo, digamos, la unión de los puntos desde los que se ha sacado la foto. Sería la unión de estos puntos, ¿no? De este perímetro, no de la ortofoto. Luego nos indica el tiempo que ha tardado en realizar el proceso, que es 1 hora 42 minutos. Y en inicio de captura, pues se refiere a la primera fotografía del vuelo fotogramétrico, es decir, la primera fotografía fue realizada a las 11:48 y se acabó de sacar fotos a las 12:06. El siguiente bloque ya nos da los datos del proceso, ¿no? Y lo que primero que nos dice es el número de imágenes que se han empleado, que son 553, y de ellas 553 se han podido usar para la reconstrucción. Después ya nos indica los puntos que se han reconstruido en la nube de puntos dispersa. Como ya explicamos en otro vídeo, el software lo primero que hace es buscar unos elementos característicos del terreno que se distingan bien, yo que sé, la esquina de un bordillo, de un paso de cebra, y con estos puntos genera una nube de puntos dispersa. ¿Vale? Esto lo hace durante el algoritmo de estructuras de movimiento. Y aquí nos dice que para ello se han empleado 985.980 puntos. El siguiente paso que hace el programa, una vez que tiene generada esta nube de puntos dispersa, es densificarlo, es decir, va rellenando con puntos nuevos hasta conseguir la nube de puntos final. La nube de puntos final, que es la nube de puntos densa, nos indica en este caso que son más de 68 millones de puntos que tiene este trabajo. Este punto de la media de la Ground Sampling Distance pues es un poco característico, porque en otros programas lo que nos da es el tamaño que tiene un píxel en la fotografía de entrada. Es decir, cada píxel de la fotografía de entrada representaría 1,7 centímetros. Pero en el caso de UFODM no es así. Son 2 puntos. Realmente aquí el tamaño de un píxel sería la mitad de esto, es decir, sería 0,85 centímetros. Les quiero decir que si vosotros habéis hecho un vuelo con vuestro dron y lo habéis planificado para que tenga una ground sampling distance de 1 centímetro y luego veis que os sale 2, pues bueno, que sepáis que no está mal, que la razón es esta que os digo. Antes, cuando hablamos de la nube de puntos densa, decíamos que el programa identifica una serie de puntos característicos en las distintas fotografías, ¿no? Es decir, intenta distinguir, pues eso, una esquina, elementos fácilmente distinguibles. Pues es a lo que se refiere con objetos detectados. En este caso ha detectado 19.147 de promedio. En los que se han usado para la reconstrucción, que es lo que nos dice el siguiente punto, se dice que se han usado 7.650. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, no todos los puntos que encuentra, pues encuentra coincidencias y los emplea para la reconstrucción, ¿no? Por poner un ejemplo claro, si hay un coche que llega y aparca y luego vuelve a arrancar, estará en 1 o 2 fotos, pero no en las siguientes, entonces lo desechará, y esa es una de las razones que pueden ser para que, bueno, que no los use todos en la reconstrucción. El siguiente punto nos indica cómo está georreferenciado el levantamiento, ¿no? Referencia al levantamiento. Y en este caso concreto, pues vemos que ha sido con GPS, el GPS propio del dron, y aparte de ello, se han colocado puntos de control en tierra. ¿Qué más opciones podría haber? Podría ser, por ejemplo, solo con puntos de control, podría ser mediante un alineamiento, si se ha seleccionado alineación, podría ser ninguno. Ahora ya en este punto nos habla de los errores, ¿no? Aquí vemos que nos dice tanto el error del GPS como el error de los puntos de control. En GPS, que os llamará igual la atención que tenga aquí 53 metros de error, cuando en los puntos de control tiene 2. La razón en este caso es que los puntos de control estaban con una cota geoidal, mientras que el GPS del dron
pues usa una cota del elipsoide, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esta diferencia aquí más o menos en estas zonas es de 50 metros y esta es la causa. Vemos que el error de los puntos de control pues está aceptable, 2 centímetros. Hay que tener en cuenta que este error normalmente va a ser 1 o 2 veces el tamaño de la ground sampling distance. Es decir, si nosotros hemos elegido un punto de 1 centímetro, pues que estaría entre 1 y 2 centímetros. Ahora, bueno, nos muestra este gráfico que vemos que nos da una idea de la dimensión de lo que es el levantamiento, y lo que nos indican estos triángulos son los puntos de los que se han sacado cada fotografía. Lo siguiente que nos muestra es una previsualización de la ortofoto y del modelo digital de superficie. Y lógicamente esto pues es una referencia de las cotas. Vemos los puntos en amarillo de mayor elevación, que son las cubiertas y el arbolado. En esta imagen que tenemos ahora, lo que nos dice es el número de fotos que hay para cada punto de esta zona, ¿no? Lo que tenemos que buscar lógicamente es que haya el mayor número posible en verde, que eso quiere decir que se han empleado más de 5 fotos para la reconstrucción de cada uno de estos puntos, y la información que nos da este diagrama pues es bueno ver que aquí hay zonas que han quedado en blanco, que no han tenido un solape suficiente o amarillas, y que nos puede indicar algún tipo de problema, ¿no? Pues eso, sobre todo principalmente errores en los solapes o en la planificación del vuelo. Pasamos pues al siguiente punto, que es también importante y nos habla de los errores. En primer lugar nos habla de los errores de GPS, que son los propios que ha tenido respecto al GPS del dron. Esto, como ha sido un vuelo RTK con posicionamiento diferencial, pues vemos que son bastante pequeños. Tiene una media de 2 centímetros en X, 2 milímetros en Y, y bueno, y lo que os comentaba de la elevación, porque esto es la diferencia entre el geoide y los puntos de control, ¿no? Que es decir, el trabajo reconstruido ya se ha bajado a la altura de los puntos de control y nos dice que respecto a ellos pues hay este error de 50 metros. Como os decía, esto está dividido en error en X, error en Y, error en Z, y nos habla de la media, nos da un dato de la media, la desviación estándar de esos datos y por último el error medio cuadrático. Pasamos ahora a los puntos de control en tierra, que más o menos es el mismo esquema, nos da el error de la media en X, en Y, en Z, la desviación estándar de esos valores y por último el error medio cuadrático. Como veis, el que nos indica al principio de todo de 2 centímetros se refiere al error total del medio cuadrático, es decir, en X, en Y y en Z. Eso lo veis aquí, estos 2 centímetros. Vale. Ahora nos viene el error 3D. Para entenderlo bien me vais a permitir que diga aquí 4 cosas muy básicas de fotogrametría para que entendáis a qué se refiere este error. Así que voy a poner primero unas láminas cutres que hice yo, pero que creo que se van a entender. En esta imagen se representa un objeto que es un cubo que es visto desde 2 puntos diferentes, un ojo a la izquierda y un ojo a la derecha. Esto viene representando lo que es una cámara esto viene representando lo que sería la cámara de fotos del dron. Desde el ojo izquierdo podemos ver una esquina del cubo y ahí se genera un punto A. Esta distancia del ojo A sería lo que es la focal de la cámara, y entonces para ver cómo sería el objeto en el mundo real tendríamos que prolongar esta línea hasta su posición, que la marcamos la posición real en color verde. Si vemos desde otra posición el ojo derecho, vemos el mismo cubo y ahora lo veríamos la esquina, sería el punto A'. Como se trata del mismo punto visto desde posiciones distintas, si prolongamos estas líneas deberían de cruzarse donde está el objeto en el mundo real. Y entonces tendríamos el punto de 3D real, que sería el A''. Y está representado el punto real en color verde. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nunca se van a cortar exactamente en un punto con error cero. Una vez que empleemos todas las fotos en las que se figura ese punto A y lo hayamos generado en una nube de puntos 3D, tendremos, digamos, el A'' definitivo, el A'' del mundo real. Pero claro, en cada foto va a haber una pequeña diferencia. Así que en esta otra imagen
está aquí dibujado en color azul punteado cuál sería la posición teórica, una vez usado todos los datos y reconstruido, en la que tendríamos desde ese punto de vista, de esa foto a la derecha, el cubo. Y vemos que lógicamente no coincide, hay una pequeña diferencia. Esa diferencia, aquí dibujada en color magenta, es el error de reproyección. Es decir, una vez que nosotros hemos creado la posición teórica de ese cubo en base a todos los datos que tenemos y lo hemos dibujado aquí en color azul, vemos que no coincide exactamente con el que veríamos desde esta foto y desde solo este punto. Y esto es lo que se representa aquí como es el error de reproyección. Lo vemos en esta imagen más ampliado y veríamos eso, donde hemos reconstruido en base a todos los datos el cubo en color azul y donde lo vemos desde esa foto y ese punto concreto. Y en ese caso hay esta diferencia, en color magenta, que es el error cometido en ese punto. Os voy a poner también, por si no lo he aclarado bien, pues algunas imágenes que he cogido que he buscado aquí en Google, donde se pueda ver. A ver, lo traigo para aquí. Vale. Y aquí lo tenemos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos aquí el punto central de la cámara, en la imagen que vemos en el objetivo vemos el punto aquí y lo proyectamos lo prolongamos hasta el punto en el mundo real. Una vez reconstruido tenemos esta línea roja y vemos que hay una diferencia. Esta diferencia es el error de reproyección. En esta de la página de Pix4D pues también vemos un poco lo mismo. Tenemos el eje de la cámara, tenemos la proyección de esta línea, de esta esquina de esta edificación en rojo y lo mismo desde otra posición. Estas prolongaciones se nos cruzan en un punto que es el punto 3D. Y este es el punto que se nos genera en el programa, ¿no? Con varias fotos, pues es capaz de, genera su propio punto 3D y luego lo que hace es, como veis en esta imagen, tenemos en rojo el punto calculado y en verde los reproyectados. Y el error de reproyección es la diferencia entre este punto rojo y este punto verde. Vale, entonces, esto es un poco que se entienda esto porque este punto en 3D lo que nos va a dar es realmente esta referencia de este error. Como realmente los anteriores, como ya dijimos, que el GPS se basa en comprobar la diferencia de medición entre el GPS del dron y dónde estaría el punto reconstruido en la realidad, el del punto de control en tierra sería lo mismo. Tenemos dónde están los puntos de control en tierra y vamos qué medida tenemos de esos puntos, qué medición tenemos, y luego la diferencia que hay con el punto generado en la nube de puntos, pues son medidas que se comparan con una medida real. No pasa esto en el punto de vista, no pasa esto en el punto 3D. Entonces, ¿qué es lo que hace? Son cuestiones relativas, porque nosotros realmente no lo hemos medido, pero ¿qué nos dice? Es una medida relativa entre donde creeríamos, donde lo veríamos en la cámara que debería estar y donde nos dice el programa, pero no es una medida real. Y lo que va a hacer el programa, que además nos lo convierte en metros para que lo entendamos mejor y lo veamos más rápido, lo que hace es buscar el punto que tiene el mayor error 3D de todos los que hay. Es decir, él va a buscar ese punto y nos dice, mira, el peor es este. Y lo mismo que en los anteriores, nos da la media, desviación estándar y el error medio cuadrático. Bien, pues esto continuamos con estos puntos 3D, con esta tabla, ¿no? Nos habla de la precisión, vamos, de la exactitud, mejor dicho, horizontal y de la exactitud vertical, también en metros. ¿Qué quiere decir este C90 y este LE90? Pues lo que viene diciendo es que el programa nos dice que en el 90% de los casos la exactitud va a ser inferior a esta y en el 90% de los casos la exactitud va a ser mejor que esta. ¿A qué se refiere con esto de absoluta y relativa? Bueno, pues absoluta, como ya os imaginaréis, se refiere a las mediciones GPS. El programa va a elegir
respecto a los puntos de control en tierra, si los hay, y si no, va a usar GPS. Y la relativa pues va a ser, como hemos visto, respecto al error de los puntos 3D. Hablando de la... vamos, que va a comparar la posición real con la esperada. Por último, ya en cuanto al tema errores, tenemos el error de cada punto de control en tierra, ¿no? Es decir, nos dice que el punto 1 pues tiene 1 centímetro con 8, en Y tiene 5 y en Z 26 milímetros. ¿Y para qué nos puede venir esto bien? Bueno, pues si alguien ha movido un punto de control en tierra o hay algún problema con un punto de control en tierra, pues lo vamos a ver aquí, en esta tabla, y podríamos, por ejemplo, eliminarlo. Si sospechamos que alguien ha movido, pues yo que sé, una diana o algo, pues podría ser el caso, o que se ha medido mal. Pasamos ahora al siguiente gráfico, que es un mapa de calor de la cámara. Pues bien, esta gráfica lo que nos da es características sobre las imágenes que se han extraído, ¿no? Lo importante que hay que tener en cuenta de esto es que, para no complicarnos, que lo que importa es que sea uniforme y de un color claro. Esto que viene en los perímetros, por ejemplo, un color azul oscuro, pues sería, si apareciera por el medio, nos daría indicaciones de que haya algún problema. Estos valores, y que esto sea claro y uniforme, va a influir bastante en los resultados de la calibración de la cámara, que como veremos en otros vídeos es muy importante. Esta tabla que nos viene ahora pues va a guardar bastante relación con el mínimo número de objetos a detectar que seleccionamos en las opciones del principio. Yo, como veis, he puesto 14.000 y lo que nos dice es, por un lado, el número mínimo detectado en una imagen de estos puntos, el máximo, la media y la mediana. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en la foto que menos ha encontrado 14.000, que es lo que se le indicó. En la foto que más ha sacado 21.000 objetos, tiene esta media y esta mediana. Cuando ya nos habla de los reconstruidos, son las que realmente se han empleado para reconstruir y triangular los puntos. Por lo que es importante que aquí en el mínimo sea elevado. Nos dicen los programadores que mínimo 50, aquí como veis supera con creces. El máximo que se ha usado ha sido 15.000, la media y tal. Es decir, acordaros bien esto, que es una cosa es la que se detecta y otra cosa es las que finalmente ha usado para reconstruir. ¿Os acordáis de estos valores que salían al principio de todo, verdad? Pues ya sabéis que lo saca de la mediana. Pasamos entonces al siguiente bloque, que son los detalles de la reconstrucción. Anteriormente pues ya vimos lo que era el error de reproyección y aquí nos lo da en tres valores. Nos lo da el valor normalizado, que es adimensional, en píxeles y angular en radianes. El siguiente dato es bastante interesante, pues lo que nos da, nos habla de los tracks. ¿A qué se refiere con esto? Un track, digamos, es el número de fotos en los que aparece, digamos, una entidad o uno de estos puntos característicos que se comentaron en base a los que se hace la reconstrucción. Es decir, que interesa que, lógicamente, cuantas más imágenes esté, con más precisión va a reconstruirlo, porque va a estar desde más puntos de vista, desde ángulos distintos o incluso alturas distintas. Entonces interesa que sea cuantos más mejor. Aquí nos dice que la media es que estos puntos se encontraron en 4 imágenes con 30. Y nos da después otro valor, que pone aquí, fijaros, mayor de 2. ¿Qué quiere decir esto de mayor de 2? Que solo va a considerar esos puntos que aparecen en más de 2 fotos. ¿Por qué? Porque bueno, estos realmente los que son en 2 fotos o menos, pues van a ser puntos de los extremos, que igual no van a ser tan indicativos de lo que nos interesa a nosotros de la reconstrucción, porque esos puntos del perímetro, pues bueno, pues normalmente no son los que han interesado a la hora de hacer el trabajo. Entonces, como veis aquí, en los que aparece cuando se discrimina y solo se cogen los puntos que hay en más de 2 fotos, el promedio aumenta y nos da en 6,51 imágenes. Aparece cada punto de esos. Y por último tenemos los gráficos. En el eje horizontal vamos a tener los errores de reproyección, tanto en valores normalizados como en píxel residual como en angular. Y en el eje vertical, el número de puntos en los que aparece ese error de reproyección. Y ya solamente nos quedan 2 bloques, los detalles de esos tracks y los detalles de, los detalles de la cámara. Vamos entonces.
¿Qué nos muestra este diagrama? Nos va a mostrar en primer lugar estos nodos, estos puntos van a ser los lugares de los que se ha sacado las fotos, y si veis aquí, vamos a ver si aumento un poco esto, ves que están unidos, dejadme volver, ves que estos nodos están unidos por unas líneas, las hay más claritas y las hay más oscuras. Lo que nos quiere decir esto es una referencia entre esos puntos comunes, esos puntos característicos que decíamos que se observaron para generar la reconstrucción. Nos dice cuántos hay. Cuanto más oscura es la conexión, como vemos aquí, más puntos hay coincidentes en esas fotos. Y como vemos aquí en el medio, estas líneas son muy oscuras, lo que quiere decir que entre estas dos imágenes, por ejemplo, entre este nodo y este nodo, se han encontrado muchos puntos coincidentes para hacer la reconstrucción. Vemos que en estas zonas menos. ¿Y por qué puede ser que en estas zonas haya menos? Pues fácilmente lo vamos a ver. Y veremos que esto es una zona de huerta arada, y aquí pues tenemos puntos en los que es más difícil, ¿no? Que son campos y bosques. Entonces en estos puntos, como veréis, en campos y en la zona de bosque, pues le cuesta más trabajo encontrar puntos para reconstruir. Y así con esto pasamos ya finalmente a la tabla. Vale, aquí la tenemos, que nos habla, pues eso, de la longitud y del número, ¿no? ¿Qué es la longitud? ¿A qué se refiere? Al número de imágenes que se han usado para reconstruir una serie de puntos. Y count, pues nos dice cuántos puntos se generaron a partir de esas imágenes. ¿Qué es lo bueno de esto? Pues que la mayoría de los datos se hayan generado a partir de 3 o más imágenes. Y ya para finalizar, pues vamos al apartado de la cámara. Lo primero que nos dice es el modelo de la cámara con el que se hizo el trabajo. Y después nos da aquí una serie de coeficientes y de valores. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es la focal, unos coeficientes de distorsión radiales, tangenciales, pero bueno, son unos parámetros que no vamos a entrar en ellos aquí ahora. Y simplemente tener en cuenta que se parte de unos valores iniciales, y durante un proceso de calibración inversa, durante el procesado fotogramétrico, el programa genera unos optimizados. Es importante tener en cuenta que aunque el programa haga unos optimizados, es necesario que los valores iniciales se acerquen a la realidad, se acerquen bastante, porque de hecho es muy importante esto para tener una precisión buena en el trabajo. Luego esto ya lo veremos en un vídeo que pienso sacar de calibración de la cámara. Finalmente tenemos esta cuadrícula de residuos de la cámara que nos dice cómo se distribuyen los errores de reproyección dentro de ella. Es una manera gráfica de ver lo mismo que vimos aquí. De hecho, fijaros, cuando tenemos aquí este valor de 1,4, fijaros en esta escala de aquí y veréis que coincide, ¿no? Porque está hablando lo mismo, pero está representado de otra forma. Lo que es importante es que nos muestre una imagen como la que vemos aquí, ¿no? Que son una serie de puntos. Si hubiera errores de reproyección grandes, lo que veríamos sería líneas, sería flechas, y de color púrpura. Eso nos haría ver que hay errores de reproyección importantes y que por tanto el levantamiento no es muy fiable. Y nada más, simplemente agradeceros a los que hayáis llegado hasta aquí, hasta esta parte del vídeo, porque la verdad es que es un tema bastante árido, pero sí que entiendo que es importante por lo menos tener una noción básica de lo que dice este informe para saber qué podemos esperar de lo que hemos hecho y la calidad que tiene nuestro trabajo. Pues agradeceros nuevamente haber visto el vídeo y nos vemos en vídeos próximos.